versículo 13 al 18. Mientras que lo buscamos, me lo dejamos un momentito apartado y me gustaría que un hermano o una hermana, quien quiera, que ore por la predicación. Un hermano, por favor, en voz alta, que ore por la predicación. Bendito Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí, en tu presencia, Señor, y te pedimos que tú seas quien guíe la voz del pastor, que tu Santo Espíritu le dé lo que tú quieres, Señor, que escuchemos hoy, y que por su boca salga tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Bueno, mirad, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 18. Y dice así: Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. La semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo, estamos hablando de las excusas que puso Moisés cuando Dios lo llamó. Y la semana pasada vimos la primera excusa que puso, que fue la excusa de su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y si recordáis, estuvimos viendo que Dios no le contesta a esa pregunta. Dios no le dice: yo soy así. Lo que Moisés tenía que saber realmente era que lo importante no era él. La identidad, que Dios podía haberle dado palabras de afirmación, Dios podía haberle dado palabras de lo que se conoce como de autoayuda. Dios podía haberle dicho: Moisés, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú tienes esta capacidad, tú tienes esto. Pero Dios no lo hace, porque lo que Dios quiere hacerle ver a Moisés es que lo importante no es Moisés, que lo importante era él. Lo que él podía hacer, lo que Moisés podía hacer, siempre iba a estar en consonancia con el poder de Dios. No era Moisés el importante, no era la identidad de Moisés el importante. Lo importante era la identidad de Dios. ¿Quién era Dios? Por eso, ante esa primera pregunta, lo que Dios hace realmente es hacerle ver que él, Dios, es el importante, no Moisés. La segunda excusa que da Moisés, que hemos visto ahora, es: ¿qué tengo que decir? Esa es la segunda excusa. La primera es la excusa de la identidad. La segunda es la excusa de ¿qué tengo que decir? Y esta era una pregunta, permitirme, era una pregunta hasta cierto punto importante. No era una pregunta desencaminada, ni mucho menos. ¿Por qué? Por la situación de Egipto. Por la situación de Egipto, por lo que se vivía en Egipto. No olvidemos, hermano, que en Egipto había muchísimos dioses. Igual que pasaba en Roma, en Italia, en Roma, en Grecia, etcétera, etcétera. En Egipto había muchísimos dioses. Y estaba el dios Amón, Amón el oculto, que era el rey de los dioses. Estaba Ra, que era el dios que alumbraba cada día. Estaba Tot, que era el dios de la escritura y de las matemáticas. Estaba Mut, que era considerada la diosa madre, el origen de todo. Estaba Isis, que era la reina de las diosas. Era conocida también como la diosa protectora de las mujeres y de las niñas. Estaba Osiris, que era el marido de Isis, que era el dios de la resurrección, y a él rezaban los muertos en su tránsito a una nueva vida. Estaba Horus, el dios en forma de halcón, que era el señor de las montañas, y todas las mañanas salía donde sale el sol. Estaba Anubis, el señor de los muertos,
etcétera, etcétera. O sea, había un montón de dioses en Egipto. Y los judíos, como muchas veces ocurría, y más con 400 y pico de años que se llevaron en Egipto, los judíos en muchas ocasiones, en vez de ser ellos la sal y la luz, se contaminaban del lugar donde estaban, igual que nosotros. Igual que nosotros. El Señor Jesús nos dice una y otra vez que tenemos que ser luz, que tenemos que ser sal, y muchas veces lo que hace la Iglesia es que en vez de salir afuera, el mundo se mete dentro de la Iglesia. Pues los judíos pasaban muchas veces en su historia, en su vida, que tuvieron 400 y pico de años en Egipto. En 400 y pico de años ellos sabían muy bien los dioses de Egipto, conocían los dioses de Egipto. Y no es de extrañar que más de un judío, más de dos y más de tres, a lo largo de los 400 años, adorasen a los dioses. Adorasen y es como si estuviesen allí y le dijesen al Señor, al Dios de Israel, le dijesen: Señor, estamos aquí, llevamos un montón de años, somos esclavos. Y aquí estamos, tú no estás haciendo nada por nosotros, pero estos dioses están haciendo algo. Estos dioses que estos egipcios están adorando, yo veo que hacen esto, pero tú no haces nada. Estamos aquí, nos están dando por todos lados, estamos esclavizados, no vamos a otro sitio. ¿Dónde estás tú? Porque estos dioses están haciendo algo. Más de una vez y más de dos seguramente había conversaciones, había cosas entre los israelitas en ese tema. No me extraña que cuando el Señor llama a Moisés le diga: ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir en esta situación? ¿Qué tengo que decir a la gente en Egipto, a tu pueblo en Egipto? Y fijaros que Dios le dice que vaya a los hijos de Israel. Y se lo repite en varias ocasiones. Se lo repite en el versículo 13, versículo 14, 15, 16 y el versículo 18. Que vaya a los hijos de Israel. Se lo repite en varias ocasiones, como si Moisés estuviese solo. Le dice: tienes que ir para allá. Dios también le dice que en dos ocasiones, Dios le dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué tengo que decir? Pues dile que yo soy el Dios de la historia. Diles que yo soy el Dios de los antepasados. Ellos conocen quién fue Abraham. Ellos conocen quién fue Jacob. Ellos conocen quién fue Isaac. Diles que este Dios de ellos, el Dios de sus padres, es el que te envía. Diles que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es interesante este trío, estos tres hombres. El Dios de Abraham. Cuando pensamos en Abraham, yo no sé tú, pero cuando pensamos en Abraham, a mí lo primero que me llama la atención de Abraham, como creo que a todos los creyentes, cuando leemos la Biblia, es la fe de Abraham. La fe de Abraham. De hecho, Abraham es conocido por la fe, también es conocido por la obediencia, pero Abraham es conocido sobre todo por la fe. Cuando el Señor se le revela a Abraham y le dice: Abraham, vete de aquí, coge toda tu parentela, coge toda tu familia y vas a salir de aquí. Y te vas a ir a una tierra que tú no conoces, a un lugar que tú no conoces. No va a estar cerquita, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero yo te digo, vete a lo que y Abraham salió de Canaán y llegó a la tierra prometida. Y fue un viaje donde hubo muchas cosas en el viaje, y después vemos en la vida de Abraham que el denominador común de toda la vida de Abraham, con sus errores, con sus fallos, con sus pecados, el denominador común fue la fe. La fe. Esa palabra tan chiquita, tan pequeña, la F y la E, la fe, una de las palabras más grandes que aparecen en español y en cualquier idioma. Una de las palabras bíblicas más importantes, la fe. La fe. Abraham fue un hombre de fe. Tuvo sus lagunas, como he dicho, tuvo sus pecados también, pero en líneas generales, desde que Dios se manifestó a Abraham hasta su muerte, Abraham fue un hombre de fe. Abraham aparece en toda la historia. Si tú te vas a Hechos capítulo 7, cuando Esteban está hablando de la historia de Israel, aparece Abraham. Si tú te vas al capítulo 11 del libro de Hebreos, de los héroes de la fe, aparece Abraham y aparece su esposa también. La Biblia, si tú te vas a Romanos al capítulo 4, también aparece Abraham, y ahí es conocido por su obediencia y también por su fe y por su esperanza contra esperanza y fe, ahí caminando con el Señor. Abraham es el tipo de hombre
que nos gustaría encontrarnos y que nos vamos a encontrar en el cielo. Abraham es el tipo de persona que nos encontraremos en el cielo, nos sentaremos en las calles de oro y les diremos, porque en las calles de oro podremos sentarnos, ahí no tendremos dolor de espalda, no tendremos las lumbares, no tendremos las cervicales. En el cielo tendremos un cuerpo perfecto y nos podremos sentar en las calles de oro y decir, Abraham, ven para acá, cuéntanos historias de tu fe. Y Abraham se pasará allí horas contándonos lo que pasó con el rey aquel, lo que pasó con aquí, contándonos la fe. Hombres y mujeres, lo que hoy necesitamos hoy es la fe que salva, la fe que nos lleva, la fe que nos conduce, la fe que nos guía, la fe que nos hace mirar hacia afuera, la fe que es la certeza de la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. La fe, Abraham era un hombre de fe con muchos problemas, con muchas dificultades. ¿A una tierra? ¿A qué tierra? ¿Por qué tenemos que ir a esa tierra? ¿Por qué tengo que dejar a mi familia? ¿Qué va a pasar? Mi hijo, mis hijos, es que han pasado un montón de años y todavía no tengo ningún hijo. Los problemas con su esposa. La fe hace que veamos esa pared y veamos, todo el mundo ve la pared y lo que la fe hace es ve un agujero en la pared. Yo veo la pared, pero el hombre de fe ve un agujero en la pared y ve que podemos pasar por la pared porque tenemos la fe en Cristo, la fe en Él. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no tenemos la capacidad para hacer nada, pero el Señor sí lo hace. Y Abraham era el hombre de fe. Yo no sé cómo estás de fe en este momento. Yo no sé si estás en un mar de dudas. Yo no sé si estás en un mar de incertidumbre en tu vida. No sé si estás disminuyendo en tu fe. No sé si después de tantos años de orar por algo tú dices, Señor, llevo un montón de años orando por esto y que sigue igual, y que esto no se soluciona. No sé cómo estará tu fe, pero la fe no se cansa. La fe continúa. La fe sigue. La fe persiste. Aunque estemos ahí tirados y seguimos ahí mal, seguimos con fe, pensando y creyendo en que el Dios de lo imposible es capaz de lo posible. El Dios de lo imposible es capaz de hacer cualquier cosa en nuestra vida. El Dios de Abraham, el Dios de la fe, es también tu Dios, no lo olvides. Y lo mismo que Abraham fue un hombre de fe, tú también puedes y debes de ser también un hombre y una mujer de fe. Estaba también, fíjate, dice el Dios de Abraham y de Isaac. El Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Me sorprende mucho también. ¿Sabéis? Cuando hablamos de Abraham, por ejemplo, cuando hablamos de Abraham en el capítulo 22 de Génesis, cuando hablamos del sacrificio de Isaac, casi siempre que se emplea ese texto, hablamos de Abraham. Y hablamos de que Abraham cogió a Isaac y se lo llevó allí y que lo iba a degollar, que lo iba a matar. Todas las predicaciones, toda la gente, casi siempre hablamos de Abraham, de la obediencia de Abraham, de la fe de Abraham, de cómo Abraham sabía que el Señor iba a proveer, cómo él fue capaz de llevar a sus hijos y fue capaz incluso de poder matarlo porque el Señor le había dicho que lo hiciera. Hablamos de Abraham y hablamos con razón, porque fue una decisión tremenda que un padre sea capaz de llevar para sacrificar a su hijo. Pero pocas veces hablamos de Isaac. Y lo que ese muchacho tuvo que pasar, lo que ese muchacho vio, lo que Isaac estuvo allí en aquel camino cuando se encontró en aquel lugar y con su padre con el cuchillo levantado, tuvo que ser tremendo. Isaac de alguna forma es el hombre de la gran prueba. Si Abraham es el hombre de la fe, Isaac es el hombre de la gran prueba. Papá, ¿a dónde vamos? A un sitio. Papá, ¿dónde estamos? Ya estamos cerquita. Papá, vamos a poder tomar lentejas, no te preocupes, ya que veremos lo que vamos a comer. Papá, y está llegando, vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacer algo, pero ¿dónde está el animal? ¿Dónde está? Papá, ya no aparece el animal, no te preocupes, ya aparece el cordero. Dios me ha dicho que vamos a hacer un sacrificio, pero papá, ¿dónde está? Y llega allí, y no hay ningún animal, no hay nada. Y hay allí un sitio para poner a la víctima. ¿Y dónde está la víctima, papá? La víctima eres tú, papá. La víctima eres tú. ¿Cómo se siente un hijo ante eso? ¿Cómo se siente un muchacho cuando dice mi padre me va a degollar? Mi padre. No encuentro en el texto bíblico, no sé si tú lo encuentras,
Pero yo no encuentro en el texto bíblico que saliera corriendo. Yo no encuentro en el texto bíblico que levantara la mano contra su padre, lo empujara y se fuera. Yo no encuentro en el texto bíblico que le pegara. Yo no encuentro eso. No sé si tú lo encuentras, pero yo no lo encuentro. Lo que yo encuentro ahí es que un muchacho que se va a poner de holocausto en medio de un altar como sacrificio, se pone. Y tú dices, ¿hasta qué punto este muchacho confiaba en su padre? ¿Hasta qué punto este muchacho amaba a su padre? ¿Hasta qué punto este muchacho respetaba profundamente a su padre? Y te preguntas también, ¿hasta qué punto este muchacho también conocía al Dios de su padre? Al Dios de su padre. ¿Hasta qué punto este muchacho sabía que al final Dios iba a empezar a salir a hacer su obra y lo iba a salvar? No lo sabemos, pero sí sabemos que este muchacho se puso allí y pasó por una prueba tremenda. Ver a tu papá a punto de matarte. Por eso digo que Isaac fue el hombre de la gran prueba. El padre, por supuesto que sí. El padre, por supuesto que sí. Pero Isaac era el que iba a ser degollado. El hombre de la gran prueba. Si uno es el hombre de la fe, el otro es el hombre de la gran prueba. Estamos estudiando en Santiago, como sabéis, estamos estudiando las pruebas. Cuando él estaba, nuestro hermano estaba hablando de la iglesia perseguida, me estaba acordando precisamente de Santiago. Cómo Santiago escribe esta carta para los dispersos, para los judíos que se habían convertido y estaban siendo perseguidos. Y la historia no ha cambiado. La historia no ha cambiado, sigue siendo exactamente la misma historia. La iglesia, han pasado los años, han pasado muchas cosas, pero la iglesia sigue siendo perseguida, sigue probada. Sigue siendo probada, igual que fue probado también Isaac. Así que los israelitas conocían quién era Abraham, no lo iban a conocer, era su referente, era su héroe. Y sabían también quién era Isaac, el hijo de la promesa, el hombre de la gran prueba. Pero también diles que te envía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si Abraham es el hombre de la fe, si Isaac es el hombre de la gran prueba, Jacob es el hombre de la profunda transformación. No olvidemos nunca, hermanos y hermanas, que Jacob era el suplantador. Jacob era un mentiroso compulsivo. Jacob era un tramposo. Jacob no era nada, era pateano murejo, pateano murejo. Que se lo pregunten a Esaú, era pateano murejo. Sin embargo, este Jacob, el hombre mentiroso, el hombre suplantador, el hombre del que hacía trampas con la gente, el hombre que se aprovechaba, el hombre mentiroso, al final el Señor lo transforma. El Señor se aparece a él en un río y está toda una noche esa figura de Dios, esa teofanía, ese Jesús allí con él en el río, y están luchando los dos aquella noche. Y llega un momento en el que Jacob le dice: ¿quién eres? ¿Y por qué preguntas por mi nombre? Le está diciendo: ¿quién eres? Y recordáis el texto, recordáis cómo estaba luchando contra Dios, y al final, como es natural, el Señor vence y lo cambia por completo. Le descoyunta el muslo, le cambia por completo y le dice: ya no vas a ser Jacob. Es interesante esto, porque el ángel le dice: ¿tú quién eres? Y yo soy Jacob. Es como si el ángel le pasara por un examen y le diga: ¿tú quién eres? Jacob. Repítelo, Jacob. ¿Qué significa Jacob? Soy el suplantador. Soy un mentiroso. ¡Wow! Es como lo pusiera delante de él y que él se diese cuenta realmente de quién es. Es un mentiroso. Y el Señor le dice: ya no eres un suplantador, Jacob. Ahora vas a ser ¿cómo? Israel. Ahora vas a ser Israel. ¡Wow! Le da otro nombre victorioso, le da otro nombre, lo cambia por completo. Lo que le cambia por completo. Lo hace un hombre diferente. Ya no solamente le cambia, sino que le hace que salga y que incluso con tu hermano vas a cambiar las cosas.
Con tu hermano, que tú le tienes miedo a tu hermano, hasta eso va a cambiar. Lo cambia por completo. Eso es lo que hace Jesús con nosotros, que nos cambia por completo. Y pasamos de ser Jacob, el suplantador, pasamos a ser Israel, príncipe de Dios. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos cambia por completo nuestra vida. A todos nosotros, Tú te miras al pasado, miras tu vida como era hace 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, hace 4 meses, tú miras al pasado y tú podrás decir, no soy igual, no soy igual, no soy igual. En la iglesia en Utrera tenemos un hermano, alguna vez lo he comentado, tenemos un hermano que es diácono de la iglesia, un hombre de Dios, y él comenta que antes de convertirse, lo que mejor se le daba era mentir. Era un mentiroso compulsivo. Mentía por todos lados y por todas partes. Hasta que conoció al Señor. Hasta que conoció al Señor. Y hoy en día es diácono, predicador, un líder de la iglesia, una columna de la iglesia, y ya ha dejado la mentira. Porque Dios ha hecho una obra en él. Y Dios sigue haciendo una obra en nosotros. Aquellas personas que tenían malos pensamientos, a los criticones, a los murmuradores, a los envidiosos, a los mentirosos, a los que tienen ira, a los que viven en amargura. El Señor, cuando conocemos al Señor, el Señor nos cambia, nos transforma. Hay gente que siempre tiene en la cara Popeye el marido. Y cuando conocen al Señor, yo no sé cómo son las caras rosas, no tengo ni idea, pero tienen cara de ángel. Son personas que hasta en la cara se les nota que el Señor los ha cambiado y los ha transformado. Hasta la expresión de la voz, de la cara, incluso en su voz. Son personas que empiezan a ser tiernos, empiezan a ser misericordiosos y empiezan a ser amables. Empiezan a llorar con el dolor ajeno. Abrazan a la gente que está sufriendo, cosas que antes no hacían, pero el Señor los ha cambiado. El Señor los ha transformado y ha hecho una obra preciosa en su vida. Abraham es el hombre de la fe, Isaac es el hombre de la gran prueba, Jacob es el hombre de la profunda transformación. Y es interesante porque el Señor le dice, ve a Israel, ve allí con esta gente. ¿Y por qué le dice el Señor que vaya a los hijos de Israel? ¿No era suficiente que Moisés se presentara ante el faraón y ante los egipcios y ya está? Él podía haber ido a Faraón, de hecho fue a Faraón, pero el Señor dice, primero ve a mi pueblo, primero ve a los israelitas, y después vas a ir al castillo, vas a ir a donde vive el rey, el Faraón, y te vas a presentar, pero primero ve a mi pueblo y preséntate a mi pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor que primero tiene que ir a los hijos de Israel? A veces, hermano, me da la impresión, yo no sé tú, pero a veces me da la impresión de que los más escépticos somos los cristianos. Los más escépticos somos los creyentes. Israel tenía que tener la seguridad y la fe de que Dios lo iba a sacar allí. Ellos tenían que saber que Dios los iba a sacar allí. Lo iba a sacar allí. Y tenían que saberlo y Dios iba a manifestar a ellos de que lo iban a sacar allí. ¿Os imagináis a Moisés allí en Egipto? Moisés llega a Egipto. Llega a Faraón y le dice, deja ahí a mi pueblo. ¿Os imagináis que la gente, los propios judíos, que habían llevado 400 y pico de años allí, le dijeran a Moisés, Moisés, estás como una cabra, estás mal, aquí no vamos a soltar a nadie, aquí no nos va a ir nadie, Moisés, nos va a meter en un buen, de hecho lo dijeron, nos va a meter en un buen marrón. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Moisés, para decirnos que vamos a salir de aquí? Es como si Moisés no hubiese ido a las autoridades israelitas, si hubiese ido al pueblo, a los judíos, si no hubiese ido a ellos, seguramente la gente no se iba a creer en absoluto que iba a sacarlos de allí, que Dios lo iba a sacar de Egipto. Por eso tenía que ir allí. Por eso le dice, ve a mi pueblo. Por eso le dice, diles que yo te envío. Diles que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te envía. Porque ellos tenían que saber la buena noticia. Y la buena noticia era que Dios lo iba a sacar de ahí. A veces los hermanos, a veces los creyentes, como he dicho antes, no nos creemos en el poder de Dios. No nos creemos que Dios va a hacer sanidades. No nos creemos que nuestro vecino se va a convertir.
No nos creemos que nuestra esposa va a conocer a Cristo. No nos creemos que llevamos 20 años sin hijos y creemos que no vamos a tener hijos. No nos creemos creemos que podemos estar solos y que Dios nunca me va a dar un novio o una novia. Creemos que Dios nunca me va a dar un trabajo, el trabajo por el que yo he estudiado. Creemos, pero no creemos del poder de Dios. No creemos, nos convertimos en ateos militantes, pero somos evangélicos. Somos evangélicos. Y creemos, decimos en la teoría, los primeros que tenemos que creer en Cristo, los primeros que tenemos que creer en el poder de Dios, los primeros que tenemos que creer en sus promesas, los primeros que tenemos que creer que Dios sigue haciendo maravillas, somos nosotros. Si los cristianos no creemos, si los cristianos no creemos en el poder de Dios y no tenemos la fe, ¿qué va a hacer el mundo? Somos nosotros los que tenemos que tener fe. Y somos nosotros los que podemos decir: el Señor es el Dios de lo imposible, que hace todo lo posible. El Dios es el Dios que abre puerta y cierra puerta. El Dios que hace que salga el trueno y el relámpago. El Dios que hace que los muertos se levanten. El Dios que hace que los mares se abran. El Dios que hace que el maná caiga durante un montón de años. El Dios que responde a la oración de una mujer que estaba llorando porque no se podía quedar embarazada. Y el Señor le responde y le da a Samuel. El Dios que hace maravillas. Y tenemos que creer realmente en ese poder de Dios. Fijaros que Israel tenía que saber también que el hombre llamado por Dios para sacarles de allí era Moisés. Dice el versículo 14 y el 15. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, así dirás tú a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás tú a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, él, Moisés, se va a presentar delante de los israelitas y va a decir: vengo en el nombre de Dios. El nombre de Dios, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob, aquí estoy. Y se tenía que presentar él. Tenía que ir Moisés, porque el Señor le había dicho a Moisés que se presentara allí. Era Moisés, permitirme esta expresión, era Moisés la cara visible de Dios. Era Moisés el embajador de Dios. Y cuando se presenta allí dice: el que os va a librarse es Dios, pero yo voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí. Dios me va a usar a mí y a ti también. Dios me va a usar. Dios va a usar a mi hermano, Dios va a usar a mi hermana, Dios va a usar a Josué, Dios va a usar a todos vosotros. Pero el que está aquí, el que Dios ha mandado aquí, soy yo, no era otro. No era otro. Quisieron quitarlo, Durante mucho tiempo quisieron quitarlo. Su propio hermano quiso quitarlo. Su propia hermana quiso quitarlo. La gente se lo criticó, lo murmuró de él. La gente le decía: hasta aquí nos has traído, ¿para qué nos has traído? Queremos volver a Egipto. Moisés estuvo muchos años solo, muchos momentos de su vida abatido. Hasta llegó a querer morirse. Llega un momento que dice: yo no puedo aguantar este pueblo rebelde. Y quiso morirse de la responsabilidad que tenía. Pero el Señor estuvo con él, siempre. Lo animó, lo fortaleció, le guió para seguir adelante. Era Moisés, el hombre que Dios había llamado. Hermanos y hermanas, cuando Dios llama a alguien, se tienen que producir dos cosas. La primera es que la persona llamada lo sabe. La persona llamada, si tú me dices a mí: Ave Pedro, explícame qué es el llamamiento de Dios. Yo podré estar aquí hasta las 10 de la noche dándote una definición de lo que es el llamamiento de Dios. Te puedo poner un montón de ejemplos de lo que es el llamamiento de Dios. Pero aún así, no te vas a enterar. No te vas a enterar. Porque el llamamiento de Dios es algo misterioso. El llamamiento de Dios es algo privado. El llamamiento de Dios es Dios directamente hablándote a ti. El llamamiento de Dios es algo que tú tienes en tu corazón que no puedes resistir. El llamamiento de Dios es un fuego en tu alma. El llamamiento de Dios es decir: Señor, necesito servirte, quiero servirte, me entrego a ti. Es una pasión por Él. Cuando Dios se te revela y hace un llamamiento, lo primero que la persona reconoce es ese llamamiento. Es lo primero. Es algo, como digo, es algo misterioso, es algo sobrenatural. Es algo que solamente pueden entender los que han sido llamados por Dios. Solamente pueden entender los que han sido llamados por el Señor. Nada más. La segunda cosa que ocurre
Cuando una persona es llamada por Dios, es que los demás, la iglesia en este caso, lo reconoce. La iglesia reconoce a los que han sido llamados por Dios. En la iglesia de Dios, hermanos y hermanas, hay de todo, hay de todo. Pero Dios nunca va a llamar a su obra a los flojos. Dios no va a llamar nunca a su obra a los que nunca hacen nada en la iglesia. Tú suponte que un domingo una persona que vaya a la iglesia que nunca hace nada y viene un domingo y dice, hermano, el Señor me ha llamado a su obra. Y tú dices, llevas 20 años aquí, no haces nada, no sirves en ningún ministerio, no te hace, y ahora dice llamar a su obra. Lo que la iglesia hace realmente es ver lo que uno ya está haciendo, lo que uno está, reconocer lo que uno está haciendo en la iglesia de Dios, en su obra. Y cuando uno es llamado por Dios, la iglesia lo nota, pero ya lo está haciendo, ya está trabajando y sirviendo al Señor. Y a lo largo de mi vida, hermanos, me he encontrado con creyentes, con personas que lo único que quieren es figurar. Literalmente. Lo único que quieren es figurar. Te encuentras a personas que dicen, yo quiero predicar, como si la predicación fuese, yo quiero predicar. ¿Pero quieres limpiar el suelo? ¿Quieres preparar bocadillos? ¿Quieres visitar a las personas en el hospital? ¿Quieres ser un intercesor por los demás? ¿Quieres arreglar cosas que se rompen? ¿Quieres hacer un curso de cómo se arregla una azotea con Miguel cuando sale el agua? ¿Tú quieres hacer un curso para que Miguel te enseñe cómo se arregla un sitio donde el agua sale, de albañilería? A veces lo que queremos son los ministerios más importantes, entre comillas, eso es lo más importante, la predicación, la alabanza, esto y lo otro. Cuando una persona llama a alguien, cuando el Señor llama a una persona, lo llama a su obra, llama a los que trabajan ya. Llama a los que están sirviéndole ya. Llaman a los que están dejando su vida ya en la obra de Dios. Y Dios lo llama, le da una palmadita y lo sube de responsabilidad. Y lo llama a su obra. Pero ya está haciendo su obra. Como Moisés, ya está haciendo su obra. Hermanos y hermanas, en esta tarde hoy te he dicho que el Señor, la segunda excusa que puso Moisés, ¿qué tengo que decir? A esta gente, ¿qué tengo que decir? Y vemos que el Señor le dice en varias ocasiones, ve a los hijos de Israel. Vemos que la razón que le da es, diles que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos te entenderán. Diles que Abraham es el hombre de la fe, que Isaac es el hombre de la gran prueba, que Jacob es el hombre de la profunda transformación. Dile a los hijos de Israel, dile, acércate primero a ellos antes que a Faraón, acércate a ellos y dile que vas para allí para sacarlos de Egipto. Y te he dicho que Israel tenía que saber que el hombre llamado por Dios para sacarlos de allí era Moisés. No otro, era Moisés, el que Dios había llamado, el hombre que Dios había trabajado con él durante 40 años en el desierto. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que tenemos que servir. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Amén. Amén. Si alguien quiere orar.